Hola a todos y bienvenidos a Duo Channel. Hoy les traemos una tertulia financiera en el cual es un espacio donde vamos a analizar las tendencias más importantes que mueven los mercados financieros. Yo soy Marcelo Flores y es un honor acompañarlos en esta fascinante conversación. El tema que nos reúne en esta ocasión es el impacto de la política en los mercados financieros tras la victoria de Trump. Este es un tema que marcó un antes y un después en el mundo económico y que sigue generando debates sobre las oportunidades y los riesgos que trajo consigo. Para desglosar este apasionante panorama, tengo el privilegio de contar con dos invitados excepcionales. Primero, les presento a Roberto Dunesat, un destacado trader reconocido por su habilidad en mercados Forex, acciones, renta variable, índices bursátiles y commodities. También es un maestro del análisis técnico y un verdadero experto en psicología de los mercados. Esta es una combinación única que le ha permitido destacar en el competitivo mundo financiero. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, bien, gracias. Todo bien. Un gusto tenerte acá. Y bueno, junto a él Igualmente. está Álvaro San Martín, un profesional con más de 9 años de experiencia en empresas del sector financiero, especialista en gestión patrimonial, mercado de capitales, finanzas y riesgos corporativos. Además, también es el creador de Radar Capital Markets en Instagram, el cual educa con contenido sobre mercados, capitales y finanzas personales. ¿Cómo te encuentras, Álvaro, hoy día? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir conocimientos e información con Roberto. Nada, es un gusto tenerlos acá los dos y bueno, vamos a empezar con la entrevista. Primero quiero empezar con Roberto preguntándole qué factores específicos relacionados con la victoria de Trump impulsaron el comportamiento de los mercados bursátiles inmediatamente después de su elección. Bien, bueno, lo que sucedió fue que las acciones alcanzaron máximos históricos, el dólar se fortaleció a su punto máximo en años y los rendimientos de los bonos gubernamentales también se dispararon, ¿no? Eh, Todo esto puede haber sido debido a las expectativas de política económica, ¿no? Eh, la victoria de Trump este, genera especulación sobre que van a haber recortes de impuestos, de regulación, estímulos fiscales, ¿no? Y estas medidas suelen ser bien recibidas por los mercados, ¿no? Lo que impulsa al alza las acciones. Por otro lado, tenemos también el tema de la estabilidad política, ¿no? Hay una percepción de estabilidad política tras una elección y eso es normal, ¿no? Los mercados creen que Trump proporcionará un entorno, perdón, predecible y favorable para los negocios, ¿no? Lo cual también aumenta las inversiones, ¿no? En los distintos instrumentos financieros, ¿no? En las acciones, índices bursátiles. Por otro lado, también Trump ha sido conocido por su enfoque en ciertos sectores, ¿no? Como es la energía y la manufactura y la banca, ¿no? Entonces su triunfo genera un aumento, ¿no? En las acciones de empresas relacionadas a estos sectores, ¿no? Lo que impacta positivamente a los índices bursátiles, ¿no? Luego está la reacción a política económica, a la política monetaria, perdón, ¿no? Eh, las políticas de Trump son consideradas a veces inflacionistas, ¿no? Lo que conllevaría, posiblemente, a menores bajadas de tasas de tipo de interés, ¿no? Este, Luego podría hablar del sentimiento del inversor, ¿no? Que podría estar influenciado por un optimismo, ¿no? Sobre el futuro económico. Y por último, hay obviamente la comparación con la administración anterior de Trump, ¿no? Eh, a mi modo de ver, ¿no? Los inversores esperan de que esta administración sea una mejora en comparación con con la anterior, ¿no? Entonces, estos puntos que acabo de mencionar eh, son los que yo creo explican el alza del dólar, por ejemplo, y la subida significativa de la renta variable norteamericana, ¿no?
Wow, Roberto, muchas gracias por tu opinión y ahora quiero darle paso a Álvaro a ver qué opina también de esto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes con todos. Bueno, sí, Donald Trump ha tenido un impacto significativo sobre los mercados y sobre todo sobre las expectativas, ¿no? Actualmente no hay nada cierto en realidad, hay más incertidumbre. Primero, principalmente por cuatro puntos. El primero por el tema de los aranceles, ¿no? Ustedes saben que Trump ha dado a conocer que el incremento de los aranceles va a ser por el 10% a todo producto importado a Estados Unidos, ¿no? Y en el caso de China, ya dado que el arancel está al 24%, lo va a elevar hasta el 60%, ¿no? Eso es muy importante porque eso va a impedir que el producto chino, producto de otros países entren con gran facilidad. Y de otra manera también, las noticias también salieron en que los aranceles también se iban a imponer a Canadá en México en un 25%. Entonces, ustedes saben que los aranceles se incorporan en lo que es lo que se podría decir aquí el IGB, y eso a la vez incrementa la inflación. Entonces, ahí hay una información entre incremento de los aranceles, pero ahora lo que ha hecho la Fed es reducir las tasas de interés, ¿no? El último que hemos obtenido ha sido una reducción adicional, ¿no? 0,50 noviembre, en diciembre también tuvimos otro recorte, eh, de tal manera que se busca que la inflación tenga un comportamiento moderado a la baja, pero por otro lado con los aranceles de imponerse, una vez tome las medidas Trump, tome el gobierno, eso va a hacer que la inflación suba, ¿no? Y justo lo que comentaba Roberto, ¿no? Estos son uno de los puntos, uno de los puntos corporativos. La reducción de los impuestos que estuvo en 29%, ahora espera que lo bajes de 21 a 21% hasta 15%, una posible baja hasta el 15% en los impuestos a nivel empresarial, y también la ampliación en el déficit fiscal. Entonces, Estados Unidos también ha tenido, ustedes saben que Estados Unidos tiene un déficit fiscal bastante alto, por encima del 100% del PBI, y eso también genera una incertidumbre adicional, porque claro, coloco aranceles, reduzco impuestos, hay menos ingresos para el gobierno, trato de ampliar el déficit fiscal, y eso finalmente son medidas que tienden más a subir un poco más la inflación, ¿no? Entonces, por otro lado, la Fed, reduciendo tasas, ¿no? La tasa de referencia, ahora la tasa de referencia está en 4,25, 4,50, buscando que se llegue al target, ¿no? De inflación que es de 2% en Estados Unidos. Pero con tesoros a 4,50, con reducciones de impuestos posibles cuando tome Trump, con incremento de aranceles, pues va a ser una manera un poco más difícil quizás controlar la inflación en ese aspecto. Por eso es que hay muchas expectativas para lo que se viene después de la toma de Trump. Es por ello también que no solamente el dólar ha comenzado a fortalecer, sino que también en las últimas semanas también las acciones han tomado una preponderancia bastante significativa, ¿no? Sobre todo en las acciones tecnológicas, ¿no? Porque ahora que va a estar en el departamento de eficiencia Elon Musk, probablemente también ha hecho que las acciones tecnológicas hayan tenido un incremento considerable, ¿no? Entonces, estas medidas posiblemente vaya a tomar Trump, finalmente puede impactar eh, positivamente en acciones, pero vamos a ver cómo finalmente esto se traduce en una política fiscal y una política monetaria en los Estados Unidos, ¿no? Tener en cuenta también que en Estados Unidos se espera un crecimiento de 1,8% acá en los siguientes 3 años, al 2027, pero eso es dato del Fondo Monetario Internacional, pero por otro lado también el Fondo Monetario Internacional comenta que países en desarrollo van a tener cierta desaceleración, ¿no? Entonces, ahorita el órgano principal a nivel mundial es Estados Unidos. Tenemos un país como China que está tratando de salir de un foco de un decrecimiento, ¿no? Antes China crecía a 2 dígitos, ahora está por crecer a 4,5 en PBI, y vamos a ver con las reformas que están teniendo puedan reflotar, ¿no? Pero está un poco difícil lo de China, pero quien está salvando ahorita que el crecimiento mundial no sea tan bajo es Estados Unidos en ese aspecto.
Bueno, Álvaro, muchas gracias por tu opinión y Roberto también. Y bueno, sí, es muy interesante cómo los mercados reaccionan a solo la victoria de Trump. Se ha visto cómo han aumentado el precio de bastantes acciones. Destacar Tesla también, después de que ganó Trump, subió más de 20-30%. Y no solo los mercados tradicionales, sino también se ha visto mercado de criptomonedas, como en especial Bitcoin ha aumentado significativamente, superando la barrera de los $100.000 luego de su victoria. Y bueno, hay que esperar cuando ya tome el mando, ¿no? A ver cómo, cómo se comportan las acciones y todos los mercados. Correcto. Sí, ahí quiero hacer una acotación. Según ha salido fuentes de Bank of America, salió en sus reportes que los principales factores de riesgo es todo ese tema comercial, ¿no? Todo el tema comercial por aranceles a nivel de Estados Unidos con otros países. Otro punto importante que puede golpear a las inversiones que hay que tener en cuenta o de mayor riesgo es la inflación, que vaya a converger con el objetivo. El otro también tenemos otro punto, que es los conflictos geopolíticos, ¿no? Rusia con Ucrania, lo que pasó con Israel, Taiwán con China, son temas aún latentes que esperemos no escalen más, pero también es un tercer tópico que podría ejercer presión sobre los activos de mercado de capitales. Y en menor cuantía ya el sistema de riesgo crediticios y todo ello, ¿no? Entonces son puntos que debemos considerar en adelante para futuras inversiones, pero siempre, como saben, las inversiones, sobre todo en acciones, son a largo plazo, ¿no? Entonces es muy importante mencionar ello. Que no es malo, hay que tener tolerancia, mucho depende de la tolerancia al riesgo de uno y también de los riesgos que tenemos que tener en cuenta y conocerlos, ¿no? Sí, tienes mucha razón en eso, Álvaro. Muchas gracias por esa acotación. Y bueno, pasemos a la segunda pregunta. Ahora empezando con Álvaro, ¿cómo han afectado las políticas de Trump a largo plazo para la percepción de riesgo en los mercados de renta variable y qué sectores se han visto más beneficiados o perjudicados? Sí, con el tema de Trump, como lo mencionaba al inicio, estas posibles reducciones en los impuestos de 21 a 15% favorecen totalmente a las corporaciones en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo hemos visto un S&P llegando a los 6.000. Bueno, hoy día S&P está retrocediendo entre los 5.800. Tenemos un dólar fortalecido también, ha tenido a fortalecerse. Hoy hay un índice que se llama el DXY, está en niveles de 108 con respecto a otras monedas emergentes, el euro. Entonces, si bien se esperaba que las tasas de interés han comenzado a bajar, se esperaba que el dólar también tienda a debilitarse con otras monedas. Pero dado este incremento de la inflación, como comento, hemos tenido incrementos en el Tesoro americano, fortalecimiento de las tasas del dólar con respecto a otras monedas, y eso también ha generado a que las acciones, el Standard Poor's 500 ha llegado a sus máximos niveles y puedan seguir subiendo, ¿no? Espero pues, ciertas correcciones que pueda tener el mercado, pero en conclusión ha sido bastante favorable para empresas tecnológicas. Hay un ETF que se llama XLK. Es un ETF que invierte 100% en acciones tecnológicas. Y si vemos este crecimiento de ese ETF es bastante bueno para poder invertir. O sea, ha favorecido muy bien a ello. Hay otra acción que tiene que ver con inteligencia artificial que se llama SoundHound, que tiene que ver con toma de órdenes con tecnología o inteligencia artificial en empresas de fast food. Por ejemplo, entre ellas está Chipotle, sus clientes, ¿no? Chipotle, Turkish Tacos, que son empresas que han tomado esta empresa, esta inteligencia artificial, y que la acción solamente en este año ha subido más de 200-300%. Entonces, son empresas, a este tipo de empresas se llaman las Deep Grow, ¿no? Son empresas que tienen pues están en crecimiento y una vez que ya captan la atención
y que la tecnología o la inteligencia artificial funciona muy bien en los negocios, se traduce finalmente en un crecimiento en ventas, un crecimiento por lo tanto en utilidades, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial considero que es muy importante de aquí a los siguientes 5 hasta 10 años en adelante, ¿no? Para que el mercado siga subiendo. Y parte de ello ha hecho que el Standard Poor's 500 también tenga este crecimiento, ¿no? Por empresas como Amazon, empresas como Google, ¿no? Microsoft, Broadcom, empresas de chips, ¿no? O sea, ha hecho que el S&P tenga pues crecimiento importante, que lo ha favorecido y probablemente Trump siempre ha sido tanto en su primer gobierno como en este, que es el segundo, versión 2.0, de alguna manera, es que tenga un crecimiento en las acciones. Siempre ha favorecido en el mercado de bolsa estadounidense, ¿no? O sea, lo veo bastante favorable. Bueno, Álvaro, gracias por tu respuesta. Ahora quiero que Roberto nos diga su opinión sobre esta pregunta. Sí, claro. A ver, las políticas de Trump en su gobierno pasado, que fue del 2017 al 21, ¿no? Afectaron de manera significativa la percepción del riesgo, ¿no? En los mercados de renta variable, ¿no? Eh, Algunos puntos son un poco lo que ya se ha mencionado, ¿no? La reducción de la regulación, ¿no? Eh, Trump promovió una agenda, ¿no? De desregulación, y especialmente en los sectores financieros y energéticos, ¿no? Y obviamente esto generó una percepción de menor riesgo a ciertas industrias, ¿no? Lo que obviamente impulsa la confianza del inversor y el crecimiento de los mercados de renta variable, ¿no? Por otro lado, también hubieron los recortes de impuestos, ¿no? La reforma tributaria del 2017, que redujo la tasa impositiva corporativa, ¿no? Que incrementó obviamente las ganancias de muchas empresas, lo cual llevó a un aumento inicial en los precios de las acciones, ¿no? Pero obviamente a largo plazo la percepción de riesgo se ve afectada por el aumento del déficit fiscal y de la deuda nacional. Luego, otro punto a destacar, creo yo, son las tensiones comerciales, ¿no? Como se mencionó también. Las políticas proteccionistas y las tensiones comerciales con China y otros países generaron incertidumbre, ¿no? En los mercados, y esto aumentó la percepción de riesgo en sectores expuestos al comercio internacional, como la manufactura y la agricultura, ¿no? Y por último, la volatilidad del mercado, ¿no? Las decisiones políticas abruptas, los famosos tweets de Trump, ¿no? A menudo causaron bastante volatilidad en los mercados, ¿no? Y han dejado una huella ahí de percepción de riesgo a largo plazo, ya que los inversores comenzaron a considerar la política como un factor más influyente en sus decisiones, ¿no? Eh, en cuanto a qué sectores se vieron beneficiados en en la administración anterior de Trump, ¿no? Está la energía, las finanzas y la tecnología, ¿no? Eh, en la energía, porque Trump implementó políticas a favor de la industria de los combustibles fósiles, ¿no? Incluidas las reducciones de regulaciones ambientales, lo cual benefició a empresas de petróleo y gas. En lo que es finanzas, el sector financiero, la desregulación y la reforma tributaria favorecieron a los bancos, ¿no? Y a las instituciones financieras que vieron aumentar sus márgenes de beneficio. Y en lo que es tecnología, a pesar de las tensiones comerciales, como se mencionó hace un momento, también el sector tecnológico también se benefició, ¿no? Por la reducción de impuestos y la desregulación en algunos aspectos, ¿no? Ahora, sectores perjudicados fueron la agricultura, debido a las tensiones comerciales, especialmente con China, ¿no? Eh, el tema de los aranceles, ¿no? Perjudicaron a los agricultores y productores agrícolas, quienes enfrentaron una disminución en las exportaciones, ¿no? Lo que es la manufactura, la incertidumbre comercial y los aranceles impusieron presiones sobre los fabricantes, especialmente aquellos que dependían de la cadena de suministro globales, ¿no?
Eh, y bueno, es eso, ¿no? En conclusión, podría decir que las políticas de Trump han dejado una huella en la percepción de riesgos en los mercados de renta variable, con un aumento de la volatilidad y la incertidumbre en ciertos sectores, ¿no? Mientras que algunos sectores, como lo mencioné hace un momento, como la energía y la finanza, se beneficiaron de su agenda, otros, como la agricultura y la manufactura, enfrentaron desafíos significativos, ¿no? Y bueno, eso es lo que te podría comentar un poquito con respecto a la pregunta que me hiciste. Gracias. Sí, muchas gracias Roberto. Sí, comparto mucho lo que dices y también Álvaro, que bueno, los sectores más beneficiados serían el energético, el financiero y sobre todo el tecnológico en cara a los 5 próximos 10 años por la inteligencia artificial, empresas como Nvidia, Intel Corporation y AMD podrían ser las más beneficiadas de acá a 5 o 10 años y también sectores perjudicados como el de agricultura, ya que las represalias comerciales con China impactan negativamente a los agricultores. A ver. Sí, Uy. correcto. Otros puntos que quiero acotar dentro de las propuestas es la política energética, ¿no? En el caso de Trump, no va tanto por el lado de la política energética como sí lo hizo en la administración, con la administración de Biden. Entonces, lo que sí, Trump propone aumentar la producción de petróleo en 3 millones de barriles por día. Es un tema muy importante, pero también la extracción de petróleo va a ser mucho más costosa porque es una extracción de shale oil. Es decir, es como romper la parte de las piedras dentro del mar para tratar de jalar y sacar todo el petróleo. Es una forma mucho más compleja de extraer el petróleo, pero también a la vez mucho más costosa. Y eso también de alguna manera es una forma de extracción que también tiende a contaminar un poco la forma de extracción. Por otro lado, el segundo importante es la migración, ¿no? La migración es otra propuesta por parte de Trump, es llevar a cabo la operación de deportación de inmigrantes, eh, sobre todo que tengan delitos y todo ello, ¿no? Ya, más o menos deportar a alrededor de entre 10 a 11 millones de inmigrantes, ¿no? Que más o menos representa un 7% de la fuerza laboral. Cabe señalar que entre el 19 y 20% de la fuerza laboral en Estados Unidos la conforman los latinos, ¿no? De los cuales el 7% de ese 20% van a ser deportados, básicamente por temas ilegales, ¿no? Entonces, son temas importantes. El punto de la fuerza laboral en Estados Unidos está bien, o sea, de alguna manera se puede ir hasta 4,4%, es una tasa de desempleo relativamente saludable, ¿no? Pero que a la vez tiene que estar muy a la par, tener un comportamiento con esta variable importante de la inflación, ¿no? Entonces, son dos puntos que quería tocar, que también puede impactar de alguna manera en los commodities y por otro lado también los costos de la fuerza laboral en Estados Unidos, ¿no? Muchas gracias Álvaro Ujú. por el aporte adicional que nos has dado acá. Y bueno, ya para terminar, quisiera hacerles una pregunta así corta de que, bueno, ¿qué podemos esperar para el año 2025 con respecto a los mercados tradicionales, la renta variable, la renta fija? Primero, Roberto, por favor. Gracias. Bueno, yo pienso que el 2025 va a ser un tercer año consecutivo, ¿no? De crecimiento para la renta variable. Quizás los rendimientos puedan resultar menos favorables que en el 23 y 24, debido a que ya las valoraciones están bien elevadas, en particular para la renta variable estadounidense, ¿no? Pero las inversiones masivas en chips, lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Van a poner el sector tecnológico en el punto de la mira, ¿no? Eh, También bueno,
sí creo, ¿no? Que la guerra comercial dominará las noticias, ¿no? Y hay que vigilar acerca de la evolución de los precios de las materias primas y las relaciones geopolíticas, ¿no? Y eso va a marcar un poquito cómo va a fluir el 2025, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Y Álvaro, ¿qué nos puedes decir tú? Sí, de acuerdo con lo que dice Roberto, ¿no? Acompañado con que fundamentalmente se espera un crecimiento para Estados Unidos de al menos 1,8 de su PBI para los siguientes 3 años. Entonces, además de eso, como comenté, tener una tasa de desempleo controlada alrededor de 4,3, 4,4%. El tercer factor, tratando de controlar la inflación, ¿no? Entonces, de alguna manera Estados Unidos sí tiene más puntos favorables y de todas maneras con Trump, con reducciones de impuestos, sobre todo acciones de tecnología van a tener un crecimiento bastante favorable. Lo que sí tendría en cuenta es cómo se va a manejar la deuda, ¿no? La deuda de Estados Unidos es bastante alta, sí consideraría un punto importante a mantener. Y como comentó Roberto, también temas geopolíticos, cómo lo trataría Trump. Yo, desde mi punto de vista, cuando estuvo Trump en su primera versión como presidente, los temas geopolíticos estaban más controlados, ¿no? Con Putin, ¿no? De alguna manera con China, con el tema de Taiwán y de alguna manera con Israel. Entonces, no se veía tanta tensión geopolítica, de hecho, trajo de alguna manera una calma para el mercado de capital con respecto a la administración de Biden, ¿no? Entonces, yo considero favorable para este 2025 la renta variable. Como bien comenta Roberto, también sobre la inteligencia artificial, creo que la inteligencia artificial ha quedado ya para los siguientes años tener un crecimiento bastante favorable, ¿no? Siempre y cuando no haya empresas que tengan competencia, ¿no? Nvidia, de hecho, sabemos que ha crecido bastante, después que hizo el stock split, llegó bueno, un stock split de donde salió el precio 120, cayó hasta 108, llegó a $140, pero hoy por hoy Nvidia es una de las empresas que más tiene una sobredemanda de sus productos. Entonces ahí hay que hacer, para los que están interesados en invertir, un análisis 4D, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente fíjense en Nvidia como la acción, como la empresa, sino ver todos los proveedores, ¿no? ¿Quiénes son los proveedores de Nvidia? Y por ahí que algunos que cotizan en bolsa ver el crecimiento y también tomar otros valores que tengan esta apreciación y sea un crecimiento más alto. Nvidia, de hecho, ha subido bastante fuerte, pero también hay otras empresas muy interesantes que podríamos evaluar y poder tener una ganancia bastante significativa, ¿no? Siempre previo análisis, ¿no? Bueno, muchas gracias, Álvaro. Y bueno, sí, habría que esperar el próximo año qué sucede con Trump. Eso sí, bueno, creo que todo el mundo sabe que Trump es un hombre de negocios que va a buscar siempre el crecimiento del país. Por lo tanto, deberían todos los mercados crecer exponencialmente, ¿no? Exactamente. Y bueno, así concluimos esta entrevista. Quiero agradecer especialmente a Roberto y a Álvaro por compartir su análisis, que ha sido clave para entender cómo la política puede moldear los mercados y generar tantos desafíos como oportunidades. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido como este. Y nada, fue un placer tenerlos acá y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias y feliz año. Hasta pronto. Feliz año igual a Gracias. ustedes. Nos vemos. Hasta luego.